La música palpitó en el corazón martiano de apenas 22 años. Inspirado en el violinista y compositor José White, escribió su primera crónica musical, a la que siguieron otras dos también dedicadas al matancero. White no toca, subyuga. Las notas resbalan en sus cuerdas, se quejan, se deslizan, lloran. Suenan una tras otra como sonarían perlas cayendo. José Martí, Revista Universal de México, junio de 1875. Exquisita sensibilidad, lenguaje impresionista y amor a la patria se hermanaron en la crítica musical martiana. Quien abarcó una diversidad de dominios se dio el gusto también de disfrutar y escribir sobre la música. Nadie como él la definió con palabras tan hermosas desde aquella primera crónica dedicada a José White. La música es el hombre escapado de sí mismo. Es el ansia de lo ilímite surgido de lo limitado y de lo estrecho. Es la armonía necesaria, anuncio de la armonía constante y venidera. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión, miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, compañeros todos, internacionalmente hablando, todos donde quiera que estén, miembros, amigos y todos los que nos siguen cada lunes que presentamos este programa. Hoy, día 23 de enero, segundo programa del mes, tenemos algunos cambios que ya comenzamos la semana pasada, la última semana, el día 9, cuando abrimos este nuevo año 2023, y en esos cambios vamos a ir hablando poco a poco. Me acompañan nuevamente juntas María Josefa, Aurea, y pensamos continuar así por mucho tiempo. Entonces, los cambios que me refiero los comentaré más adelante. En este momento acabamos de abrir el programa con un pequeño video que es sobre la visión que José Martí ha tenido sobre todos y cada uno de los autores que en su época fueron personas importantes en el arte. Sucede que este señor, José Martí, que vivió poco tiempo en este planeta, en este mundo, pero el tiempo que él vivió lo ocupó en trabajar, tanto para su patria, que fue su aspecto importante, como para lo que fue su carrera como abogado, su carrera periodística, en fin, todas esas cosas que llevaban y conllevaban a compartir con sus compañeros de arte. Arte, es decir, literatura, es decir, poesía, es decir, novelistas, en fin, todos aquellos que en ese momento de su vida estaban dentro de este mismo canal, por así decirlo, como estamos nosotros en Literatura Visión, donde estamos constantemente tratando los temas literarios y artísticos de cada quien. Pero en el caso de José Martí fue un caso muy especial. Una persona sencilla, una persona honesta, una persona con mucha ética, mucho profesionalismo, pero también sin un poquito de ego, que eso es lo más importante en el ser humano. Esto quiere decir que él dedicó su vida a escribir en diferentes revistas internacionales de América Latina, etc. Y en esas revistas, en esos escritos que se les llamó crónicas, hizo cientos de ellas, y todas solamente para honrar el trabajo de otra persona. Eso es muy difícil de verlo hoy en día. Casi todo el mundo trata su asunto, lo presenta, yo lo hice, esto es mío, pero nadie dice, mira la obra de María Josefa, mira la obra de Aurea. Nadie dice, o muy pocas personas lo dicen. Esas personas tienen ese valor que tuvo José Martí. En este caso, y esta apertura que acabamos de hacer sobre José White, sobre la visión que José Martí tuvo de este violinista, que fue un ícono de
de Cuba, de la música cubana. Una de las mejores cualidades y características de este hombre fue la de honrar y reconocer los méritos de otros. El reconocimiento de las personas destacadas fue uno de los temas que trató José Martí. Estoy refiriéndome a este trabajo con lo que abrimos nuestro programa del día de hoy. Redactó biografías de tales personas donde elogia a aquellos que de una u otra forma dejaron su huella en nuestra cultura y relevante a la actividad donde se desenvolvieron. Se estima que estas crónicas y ensayos cuentan con algunos cientos de ellas. José Martí honra al prodigioso violinista cubano José Silvestre White Lafitte con los siguientes 3 ensayos. Uno de ellos fue publicado en la Revista Universal de México el día 25 de mayo de 1875. Y dijo en esta ocasión y en esta crónica este pequeño párrafo que quiero compartir. Y cito: hay una lengua espléndida que vibra en las cuerdas de la melodía y se habla con los movimientos del corazón. Es como una promesa de aventura, como una vislumbre de certeza, como prenda de claridad y plenitud. El color tiene límites, la palabra solo labios, la miseria cielo. Lo verdadero es lo que no termina y la música está perpetuamente palpitando en el espacio. Y aquí presentamos con mucho gusto este pequeño video donde también el maestro White interpreta la Bella Cubana. La Bella Cubana, que es una de las músicas más importantes de la... Y no tan solo eso, sino por ahí entramos como primer país de la América que entró en la música clásica. Seguro que sí. Bueno, pues entonces ya hemos explicado esto y vamos entonces a continuar con lo que es nuestro seminario en el día de hoy. Y por supuesto, ya recordando que estamos a unos días de la fecha del nacimiento, del natalicio de José Martí, pues vamos entonces a honrar la memoria del maestro, tratando sobre la influencia filosófica en la vida y obra de José Martí. Y comenzamos con la primera carta que Martí dirige a su madre un día 23 de octubre de aquel año 1862 desde Caimito de la Anábana, donde ayudaba como amanuense a su padre, quien entonces era capitán juez pedáneo de aquella zona sur de la provincia de Matanzas. Y en ella leemos en esta carta, y cito: ya todo mi cuidado se pone en cuidar mucho mi caballo y engordarlo como un puerco cebón. Ahora lo estoy enseñando a caminar enfrenado para que marche bonito. Todas las tardes lo monto y paseo en él. Cada día cría más bríos. Sus 9 pristinos años oyen por primera vez los cantos de los sencillos labradores que les recordarán a doña Leonor desde España y serán la semilla de sus versos sencillos. Por primera vez disfruta de la naturaleza cubana cantada por Heredia desde la cariñosa altura del caballo enfrenado. La otra lección de aquella estancia en Anábana será la vivencia atroz, desgarradora, del contraste a su vez delatado por Heredia entre la belleza del físico mundo y los horrores del mundo moral. Martí, a sus 9 años de edad, vio todo el horror de la esclavitud. Esa experiencia rompió la paz infantil de su primera carta hasta llegar al poema 30 de los versos sencillos que dice: rojo, como el desierto salió el sol al horizonte y alumbró a un esclavo muerto colgado a un ceibo del monte. Un niño lo vio, tembló de pasión por los que gimen y al pie del muerto juró lavar con su sangre el crimen. Paradigma cubano del pensamiento liberal de José de la Luz y Caballero. El concepto pedagógico de José de la Luz y Caballero resulta de plena vigencia. Cuando se cultiva, moraliza e instruye a la vez, se cumple con los fines de la pedagogía,
porque cultivar las facultades todas, moralizar al individuo y transmitirle conocimientos, tales son los fines de la enseñanza, de la verdadera enseñanza. Con el objetivo de ejercer el sacerdocio, ingresó en el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, donde años más tarde se graduó de bachiller en leyes. Allí conoció a Félix Varela y Morales, quien le comunicó las ideas del iluminismo y el racionalismo. Discípulo de Varela, quien fustigaba serena e intrépidamente los intereses de la metrópoli española, le inculca al padre Caballero las ideas independentistas, pero a Varela lo destierran de Cuba y desde Estados Unidos le recomienda a su discípulo cautela para continuar su obra. En el Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, el joven presbítero encontraría su definitiva vocación como maestro, un oficio al cual consagraría su vida, pues se dedicó a lograr que la enseñanza universitaria en Cuba alcanzara similar nivel académico al de los países europeos. En 1824, De la Luz y Caballero se convirtió en el director de la Cátedra de Filosofía del Seminario San Carlos. Poco más tarde estuvo 2 años, de 1828 al 1830, de viaje por Europa, visitando los principales centros de cultura con el propósito de aprender de los que saben para aplicar sus conocimientos en la isla. El concepto pedagógico de José de la Luz y Caballero resulta de plena vigencia y dice, cito, cuando se cultiva, moraliza e instruye a la vez, se cumple con los fines de la pedagogía, porque cultivar las facultades todas, moralizar al individuo y transmitirle conocimientos, tales son los fines de la enseñanza, de la verdadera enseñanza. José de la Luz y Caballero contribuyó toda su vida al desarrollo del pensamiento cubano de la primera mitad del siglo XIX. Fue forjador de conciencia y se destacó por su intensa labor pedagógica y educativa. Él, el padre, él, el silencioso fundador, él, que a solas ardía y centellaba y se sofocó el corazón con mano heroica para dar tiempo a que se le criase de él la juventud con quien se habría de ganar la libertad, escribió José Martí. Todo en mí fue y en mi patria será. Háganse respetables los maestros y serán respetados. O instruir puede cualquiera. Educar solo quien sea un evangelio vivo. Son algunas de las sentencias más conocidas que José Martí imprime en sus trabajos. Pero José Martí hace un pacto, diríamos, espiritual con Félix Varela, porque se ha hecho bien y está bien conocido. Esto es un tema un poco espiritual, muy poco entendido a través de la humanidad, pero es algo muy interesante y se ha hecho bien conocida la casualidad histórica de un exclusivo simbolismo y continuidad que entrañan el nacimiento de José Julián Martí Pérez en el mismo año en que Félix Francisco José María de la Concepción Varela y Morales dejara de existir. Este hecho ha sido sumergido donde dejara de existir, sumergido en la miseria por no dejar en el combate contra el movimiento anexionista. Estas coincidencias han sido además en el pensamiento vareliano y martiano el ideario filosófico cultural latinoamericanista, abolicionista y todo el sacrificio personal en pos del bienestar, de la justicia social. Pero todas estas actividades organizativas y liberadoras llevaban muy dentro la formación de un concepto que deslumbra la cima de los presupuestos lógicos humanos, y es la patria.
Este concepto en su devenir etimológico nació del latín y exclusivamente del adjetivo patrius, relativo al padre o pater, transformado en alocución femenina y configuradamente como terra patria, o sea, la tierra de los padres. Es decir, emocionalmente se refiere a las raíces conformadoras de la personalidad y las características de una sociedad aferrada a una región geográfica. Pero es en el siglo XIX donde para Cuba, llamada la llave del Golfo, con la genial luz del presbítero Varela y el apóstol Martí, se le provee del núcleo ideológico y universal que define realmente la calidad político-social del deber. Las primeras semillas de la pedagogía cubana las sembraron en el seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, el presbítero José Agustín Caballero y el padre Félix Varela. Al primero debemos como base de su método filosófico electivo el rechazo del criterio de autoridad en materias intelectuales, que será de la pedagogía vareliana y culminará en el ser y pensar por sí de José Martí. Ahí están los dos pensamientos unidos en uno solo. Varela subrayó la importancia de enseñar al hombre a pensar desde sus primeros años, o mejor dicho, quitarle los obstáculos de que piense, que será en esencia lo mismo que más adelante, afirmado por Martí en su época, en el prólogo al poema del Niágara de Juan Antonio Pérez Bonalde, que dice, y cito: no bien nace, ya están en pie junto a su cuna, con grandes y fuertes vendas preparadas en las manos, las filosofías, las religiones, las pasiones de los padres, los sistemas políticos, y lo atan y lo enfajan, y el hombre es ya, por toda su vida en la tierra, un caballo embriagado. Cierro el pensamiento. En cuanto a los niños, dijo Varela, si conducimos a un niño por los pasos que la naturaleza indica, veremos que sus primeras ideas no son numerosas, pero sí tan exactas como las del filósofo más profundo. Hablemos en el lenguaje de los niños y ellos nos entenderán. Este fue el principio pedagógico de la Edad de Oro, porque los niños, advirtió su autor, saben más de lo que parece. Y José de la Luz sentenció asombrosamente para su época y quizás también para la nuestra desde el punto de vista educacional de esta forma: más respeto se debe a los niños que a los ancianos. Ahora le dejo este trabajo a mi querida María Josefa para que continúe. Buenas tardes, queridos amigos. Con el amor que me caracteriza, porque esto lo hago con mucho amor y desde el fondo de mi corazón, continúo el tema de hoy, que como se habrán dado cuenta, es de una incalculable importancia. La primera semilla fue, pues, el respeto y estímulo a la soberanía de la inteligencia mayor o menor de cada educando, lo que es inseparable de la originalidad de cada persona de cualquier edad. La marca propia que apreció Martí en los adultos de la Liga, donde el maestro, como sobre la luz, no osa poner la mano, y esa luz no está hecha solo de inteligencia, sino también de sensibilidad. Fue quizás el maestro del Colegio del Salvador quien puso mayor énfasis en la educación de los sentimientos. Por eso dijo, la instrucción primaria no significa nada respecto a la moralidad de un pueblo, cuando no se aplican directamente a la disciplina de los sentimientos y afecciones del alma, no menos que al cultivo de las facultades mentales. Y no solo puso en práctica esa pedagogía del alma, sino que quiso un plantel de ideas y sentimientos y de método, escuela de virtudes,
No hay patria sin virtud, dijo Varela, de pensamientos y de acciones, no de expectantes ni eruditos, sino de activos y pensadores. Padre Varela fue un sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano, que no tuvo un importante desempeño en la vida intelectual, política y religiosa en la Cuba de la primera mitad del siglo XIX. El padre Varela es considerado uno de los forjadores de la nación cubana. Es por ello que por los cubanos se refieren a Varela como el que los enseñó a pensar, pues siempre puso delante la reflexión y la práctica al repetitismo memorístico y la inmovilidad de los centros de enseñanza de la época, de orden fundamentalmente canónico y fuertemente marcados por la religión y el ostracismo. Varela unió ciencia y conciencia, y por eso siempre se ha dicho que la reflexión fue su trinchera. Varela se torna especial, pues defendiendo sus ideas innatas, se colocó en una lucha entre la ideología revolucionaria y las fuerzas ideológicas retrógradas apoyadas en los dogmas religiosos. Él dignamente decidió por la primera, sin desterrar de su alma la fe religiosa en Dios como suprema representación de la bondad humana. Y desde esa perspectiva enrumbaba a sus discípulos. Los ejemplos de la excelencia magisterial en Cuba son muchos. Baste mencionar aquí el trascendental papel del sacerdote Félix Varela y Morales en la historia pedagógica de la isla, y por supuesto el del gran apóstol cubano José Martí, que pensó, vivió y actuó guiado por la poderosa vocación de maestro. El magisterio martiano fundamentalmente se caracteriza siempre por ir al fondo de las cosas, penetrar en el sentido de los hechos y al mismo tiempo que informarse y esclarecer formar la personalidad humana para ejercer rectamente el criterio y cumplir el deber de los hombres asociados para el bien de todos. De lo que es síntesis famosa su proyecto de continuación de la patria cubana. Famosa su proyecto de constitución de la patria cubana, con todos y para el bien de todos. Ese es el eslogan. Su magisterio es eminentemente moral. Permiso. Inspirado en el respeto a la personalidad humana y enérgicamente incompatible con la violencia, la coacción o el engaño. Su limpieza de propósitos se inspira, o su espíritu de comprensión y la índole peculiar de su persona lo capacitan para ser maestro de juventudes, aspecto importantísimo de su creadora actividad que se completa con su amor y su fina comprensión con respeto a los niños, comparable con su intenso amor por la naturaleza. De todo ello, dejó preciosa y valiosa documentación en 3 de sus obras: los versos de Ismaelillo, dedicado a su hijo, la revista para la infancia a la edad de oro, y los versos sencillos, en los que fructifica su espléndida madurez.
su ardoroso y vigilante amor a la libertad y su honrada tolerancia le predisponen contra toda forma de sectarismo, de bandería o de escuela, que según su criterio sirve para encogullar al hombre. En las obras de José Martí todo es natural y directamente vinculado al servicio del hombre, de la juventud, de la adolescencia y de los niños, así como al amor intenso a la naturaleza, reuniendo, en fin, en una síntesis los valores de estas obras martianas. Hay que insistir en hacer destacar su carácter educacional, conforme con el significado etimológico de la palabra educación, que consiste en extraer o conducir hacia afuera. Martí educa por medio de estas obras en las que se propone actuar sobre el hombre, particularmente en las primeras etapas de su vida, para que pueda extraer de sí mismo los gérmenes que van a formar su personalidad. Y de análoga manera hay también al mismo tiempo que canto lírico, educación, lecciones de amor a la naturaleza, en la hondura, casi siempre transparente, de sus versos sencillos. Su novela, Amistad Funesta, es un texto magnífico. Los propósitos pedagógicos de Martí son claros. La educación del hombre latinoamericano tiene que realizarse para llenar nuestras tierras de hombres originales, criados para ser felices en la tierra que viven y vivir conforme a ella, sin divorciarse de ella ni vivir infecundamente en ella, como ciudadanos retóricos o extranjeros desdeñosos, nacidos por castigo en esta otra parte del mundo. El abono se puede traer de otras partes, pero el cultivo se ha de hacer conforme al suelo. Tanto Varela como Martí desafiaron el dogma y atraso religioso, realizando el papel experimental y progresista de la ciencia, siempre y cuando los propios hombres asumieran la defensa de sus derechos. Es irrefutable en estos dos pensadores la presencia de una ética que los conduce a absorber la mejor de la inteligencia humana para conocer y cambiar el mundo, la influencia de principios, el respeto a las libertades individuales y humanas, proclamadas además en esos tiempos por la Constitución francesa y la trascendental Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es decir, una mentalidad más liberal para revolucionar la época. Y así, queridos amigos, paso la responsabilidad a nuestra querida compañera Aurea Sosa. Martí empalma con aspectos fundamentales de orientación e ideología, pero es en Varela en quien siente el resumen de puntos específicos como la prédica revolucionaria, el rechazo del criterio de autoridad, la conciliación ciencia y fe y la experiencia en los Estados Unidos, poniendo en práctica sus sentencias. No es patriota el que no sabe hacer sacrificios en favor de la patria o el que nos pide por estos una paga. Pocos hay que sufran perder el nombre de patriotas en obsequio de la misma patria. El estudio de su sociedad llevó a Varela a comprender que en la realidad cubana no había conocimiento, sino desconocimiento, que los conceptos libertad, igualdad, fraternidad y la situación social paupérrima del criollo eran incompatibles. Por tanto, era significativa
la falta de una conciencia cubana. Estudiado esto, también parte Martí sin dudas de la tradición cubana y americana, convencido de que las tiranías no se enmiendan de por sí, de que no basta pedir la libertad, sino que hay que conquistarla. Para el apóstol, la libertad espiritual tenía un significado inmenso, tanto que la intuía como la esclavitud del deber. Es por eso que desde 1877 comienza a criticar las fronteras imposibles, mezquinas divisiones, y en 1881 apunta a los males de la patria grande, nuestra América, ambiciones de vientre, envidias de aldea, celos de villorios. Se sumerge el maestro en un estudio profundo al respecto, teniendo en mira el pensamiento vareliano, el ideal bolivariano. El antianexionismo de Varela se convertía evolutiva y radicalmente en el antiimperialismo de Martí. Y no fueron estos principios irracionales o sin basamento alguno, pues los dos estuvieron en los Estados Unidos. Los conocieron no solo pensando en Cuba, sino más bien viviendo esa vida. Entre Varela a Martí hay un discursar glorioso, el tránsito originario, conformador, que es entre los cimientos de patria y la construcción colectiva y voluntaria del cubano. El padre Varela dio a su patria grande el giro perfeccionador de la calidad conceptual del término, y fue el maestro Martí quien con su humanismo universalizador llevó a connotaciones especiales de sentimiento esa base rectora. Por eso la ideología se nos presenta como aspecto político y como corriente filosófica, pero siempre como etapa de reflexión, continuación y reanálisis de problemáticas proyectadas hacia el mundo social. Coincidencias naturales. Varela sabía y propugnaba que la educación, si se orienta correctamente, si parte del principio de saber, como es el individuo que aprende y se le exige participación activa en la adquisición de ese conocimiento, puede crear las condiciones para el surgimiento de sus capacidades y desarrollarlas al máximo de sus posibilidades. Resume la esencia de toda su obra encaminada en este sentido. La práctica de pensar bien es la que forma a los grandes pensadores, por lo que afirma que es la práctica, el ejercicio de reflexionar, y no de cualquier forma, sino bien lo que hace a los verdaderos, a los grandes pensadores, estirpe a la que él pertenece y la que pertenecerán más de uno de sus múltiples alumnos. Fue Varela el primero que nos enseñó a hacerlo de esa manera. Refleja un valor que no solo se orienta, sino que conduce, transforma, lleva de la mano la perfección. Su legado, además de ser filosófico, pedagógico y ético, es también basamento de la sociedad y la cultura cubana. Varela escribe cartas a Elpidio pensando en la juventud como única dispuesta a entender, asumir y querer la libertad de Cuba más que a su propia vida, pues reconoce a la juventud como alguien que de verdad merece la pena. No hay que olvidar que este Varela de cartas a Elpidio es el hombre que con solo 32 años, al asumir la cátedra de Derecho Público, la define como la cátedra de la libertad, de los derechos del hombre. Al escribirla, Varela integra en el ejercicio de ese pensamiento y esa acción la lógica, el conocimiento y la ética, lo que constituye un ascenso en el espiral de su trayectoria educativa y formadora,
constituye un arma de lucha. En José Martí se refleja el mismo sentido. La edad no distaba mucho del que había sido blanco de las críticas de Varela, el mismo que con tanto acierto definiera desde sus años de profesor. Así como no vaciló en conversar con el adulto de los primeros números de la revista, es también en Tres Héroes donde comienza a entrar en materia al dialogar con el interlocutor infantil. El niño, desde que puede pensar, debe pensar en todo lo que ve, debe padecer por todos los que no pueden vivir con honradez, debe trabajar porque puedan ser honrados todos los hombres y debe ser un hombre honrado. Es redundante afirmar que estamos en presencia del pensar bien de Varela, el mismo pensar que caracteriza a los grandes pensadores, pensadores que comienzan a formarse desde que, según Martí, el niño puede pensar y debe pensar en todo lo que ve. Es decir, como también proponía Varela, elegir bien sin adherirse con pertinencia a nadie. Cata Salpidio y la Edad de Oro se manifiestan como modelos semióticos del acontecer cubano en dos de los momentos más trascendentales de la historia y del pensamiento y su basamento cultural. El primero como diseñador de la base sustentadora de la independencia, de un comportamiento en libertad del individuo y la sociedad, y el segundo como programa de acción efectiva para que esa base sobre la cual se levanta deje de ser una proyección y se concrete y se realice. En ambas subyace el mismo principio de enseñar a pensar bien, condición necesaria, aunque no suficiente, del hacer feliz ciudadano. La suficiencia o completamiento sería precisamente el logro del propósito, desarrollar un individuo que tanto en lo particular como en los ciudadanos tenga en la patria la idea del bien mayor para sí y para todos. Muchas gracias a todos por su atención y espero que les haya gustado este tema de hoy que le hemos traído con mucho entusiasmo y cariño. Maravilloso. Así sea. Bueno, pues hemos llegado entonces a cumplir nuestra meta de un homenaje más al apóstol universal José Martí. Bello. Bueno, entonces continuamos con nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que sigue un nuevo ciclo sobre los ejes discursivos, pero hoy no toca en especial a un autor determinado, sino que presenta en especial lo absurdo que ha traído en sus trabajos, en sus poesías, en toda su forma de literaria, este aspecto que es lo absurdo en las obras de cada uno de ellos. Adelante pues, nuestro querido Luis Alberto, la palabra la tiene. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Rosalía. Pues ya estamos listos para escucharle en este nuevo ciclo que usted ha comenzado en este nuevo año sobre los ejes discursivos. ¿Será así? Así es. Y en este segmento en especial voy a hablar de un tema cuyos ejemplos los voy a tomar de la literatura, no necesariamente de la poesía, pero también se aplica muchísimo a la escritura poética. Y es la presencia del absurdo en la literatura. Y que lo voy a ejemplificar en dos libros. Uno, Las aventuras de Alicia en el País de la Maravilla, de Lewis Carroll, y el otro, que es obviamente mundialmente reconocido y que en mí desde hace muchísimo, desde mi juventud, tenía mucho que ver, era el famoso libro de Kafka, Metamorfosis, como ejemplo de
de la presencia del absurdo en la literatura. Voy a empezar hablando, por ejemplo, un poquito de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Alicia experimenta un mundo que es principalmente absurdo, lo que significa que es incongruente, absurdo, invita al ridículo y en cierto sentido promueve un nerviosismo de entendimiento. Por ejemplo, en ese libro figuran que los jardineros pintan de rojo las rosas blancas. Hay una comida extraña que hace que el que la come, que uno se encoja o se expanda a un tamaño gigante. Son realmente observaciones que se salen de todo lo que nosotros normalmente vivimos. Y luego orugas hacen preguntas filosóficas desconcertantes y todos estos detalles son solamente muestras, simplemente el absurdo con el que se tiene que enfrentar Alicia. Carroll, adelantándose a su tiempo, ahondó en temas vanguardistas, nuevas técnicas experimentales y provocadores en un campo que caracterizarían a varios escritores de mediados del siglo XX. El uso del absurdo, se ha dicho, dicen los críticos, en la literatura es un vehículo para que los escritores exploren aquellos elementos del mundo que no tienen sentido. Examinan preguntas sobre el significado y la vida, y los escritores a menudo usan temas, personajes o situaciones absurdas para cuestionar si existe algún significado o estructura, como es el caso de este libro de Lewis Carroll. Otro ejemplo que me voy a referir es el de Kafka que antes mencioné. Interesante que cuando pensamos en el absurdo de la literatura, el contexto histórico juega un papel muy importante porque a veces realmente vivimos situaciones absurdas. En la década del 50, la humanidad se enfrentó a la devastación de 2 guerras mundiales y una desilusión con el modernismo y el racionalismo, así como un enfoque más liberal de lo que era la fe tradicional. Sin el marco de esa estructura social estable o creencias fundamentales en realidades religiosas, además de enfrentarse a cuestiones sobre la fiabilidad, la confiabilidad de la psique humana, los pensadores de la época recurrieron a ideologías como el existencialismo, que van muy cómodamente de la mano con el absurdo. Bueno, muchos escritores, y voy a nombrar algunos nomás, Albert Camus, Samuel Beckett, Tom Robbins, escritores que utilizaron estas ideologías existencialistas o existenciales como impulso para escribir, que iban en cierto sentido no solamente en contra de la estructura literaria convencional, sino también, digamos, en contra de esa conformidad con una realidad que era convencional, sino que estos escritores introdujeron ideas de falta de sentido en el contenido de lo que escribían, sino también entretejieron la falta de sentido en la estructura misma de la historia que rompía estas relaciones convencionales. Por ejemplo, el cuento de Kafka, Metamorfosis, que es icónico como ejemplo de esto. Kafka en esta obra menciona a su protagonista, Gregor Samsa, que es un vendedor ambulante que vive con sus padres y a los cuales ayuda a mantenerse, pero que despierta siendo transformado en un insecto.
a pesar de su estado físico drásticamente cambiado, conserva sus facultades mentales y emocionales humanas. La familia de Samsa, trata la situación con una resignación indiferente, como se trataría una dolencia o enfermedad común. Y ya que Kafka no proporciona ninguna idea o justificación para esta transformación de Gregor, comenzamos la historia con una situación absurda que también carece de implicaciones morales, que es un sello distintivo del existencialismo. Obviamente, en Metamorfosis, Gregor es un insecto. La historia de Kafka, no solo este cuento en particular, no solo proporciona una situación absurda, sino que también entreteje la falta de sentido en su tema. Samsa, que es, again, un insecto, una cucaracha, cuestiona el significado de su existencia antes de convertirse en ese insecto. Y a pesar de la transformación que tiene el potencial de significado, todavía enfrenta las mismas preguntas como un nuevo ser. Podemos ver a partir de este ejemplo que Kafka explora la falta de sentido en el contenido de la historia y de la vida, así también como desglosa el significado a través de la estructura misma de la historia y de la vida. En todo este enfrentamiento que nos hace llegar este cuento Metamorfosis, que es sumamente interesante. Yo creo que el resumen de todo esto es como una paradoja interesante a considerar, que a pesar de esta tensión postmoderna, la falta de sentido, los escritores todavía usan la estructura y las limitaciones de una historia, es decir, las definiciones y significados concretos, para luchar con estas preguntas. Los personajes, los escenarios, las tramas, las situaciones, y también incluso la versificación, poetización de estas situaciones pueden ser absurdos, pero todavía tienen una apariencia de significado, porque todavía podemos reconocerlo como absurdo. Nosotros obviamente hacemos esos juicios al leer estas situaciones, pero nos hace empezar en otro nivel, en otro enfrentamiento a la realidad difícil de la existencia, que para nosotros los poetas es una búsqueda siempre, y no siempre una búsqueda cómoda, sino que a veces una búsqueda sumamente complicada. Bueno, con esto resumo este tema, que es precisamente una, digamos, situación, un eje discursivo en la literatura, que es el absurdo, y discutir un poquito, como lo hicimos, su definición y algunos ejemplos clásicos como Metamorfosis de Kafka. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este ridículo y en cierto sentido muy difícil tema, pero que es una realidad que se hace presente en la literatura universal. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Eso es parte de nuestra literatura, así es que debemos también ponerle atención, a pesar de que lo encontremos un poquito, como dice usted, ridículo, pero tenemos que aprender también qué fue lo que hicieron y por qué lo hicieron. Muchísimas gracias. Una explicación excelente. Bueno. Y incluso ha habido varios escritos sobre el absurdo en la obra de César Vallejo, que lo podemos ver así, específicamente en Trilce, como lo hice en el segmento anterior. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos el próximo mes. Seguro que sí, con mucho gusto. Que tenga muy feliz fin de mes, por decirlo así. Ok, nos vemos entonces. Muchas gracias, Rosario. Gracias a usted, doctor. Adiós. Adiós. Bueno,
Ahora desde España también traemos los apuntes literarios y con eso viene para presentarlos, como siempre, el que trabaja en esta temática de estos apuntes, nuestro querido doctor Jaime Cossack, con un increíble pensamiento literario en el día de hoy. Adelante, doctor. Hola amigos de Literatura Visión. Empezamos el año 2023 y les deseo lo mejor para esa nueva andadura. Hoy vamos a hablar, siguiendo con el tema del libro que comencé la semana pasada, que se titula La madre del libro. Clemente Alejandrino escribió su recelo de la escritura a finales del siglo II y tuvieron que pasar 4 siglos porque finalizado el siglo IV se inició un proceso que a la vuelta de varias generaciones culminaría en el predominio de la palabra escrita sobre la hablada, es decir, de la pluma sobre la voz. Cuenta San Agustín en el 6º libro de las Confesiones: cuando Ambrosio leía, pasaba la vista sobre las páginas, penetrando su alma en el sentido sin proferir una palabra ni mover la lengua. Muchas veces, puesto que a nadie se le prohibía entrar y tampoco había costumbre de avisar si venía, se lo ha visto leer calladamente y nunca de otro modo. Al cabo del tiempo íbamos conjeturando que aquel breve intervalo que se concedía para reparar su espíritu, libre del tumulto de los negocios ajenos, no quería que se lo ocupasen en otras cuestiones, tal vez receloso de que un oyente atento a las dificultades del texto le pudiera pedir explicaciones de un pasaje oscuro o quisiera discutirlo con él, con lo que no podía leer tantos volúmenes como deseaba. San Agustín fue discípulo de San Ambrosio, obispo de Milán, hacia el año 384. 13 años después, en Numidia, redactó sus Confesiones y aún lo inquietaba aquel singular espectáculo: un hombre en una habitación con un libro sin articular palabras. Lo curioso es que los comentadores advierten que en aquel tiempo era costumbre leer en voz alta para penetrar en el sentido de los textos, porque no se usaban signos de puntuación, ni siquiera división de palabras, y se leía en común para moderar o salvar los inconvenientes de la escasez de los códices. Aquel hombre pasaba directamente del signo de escritura a la intuición, omitiendo el signo sonoro. Y el extraño arte
que iniciaba la lectura en silencio y que siglos después traería consecuencias claramente maravillosos. Entre ellas, el concepto del libro como fin y no como un instrumento de un fin. A la noción de un Dios que habla con los hombres para ordenarles o prohibirles alguna cosa, se superpone la del libro, es decir, una escritura sagrada. Para los musulmanes, el Alcorán, también llamado el libro Al-Kitab, no es una mera obra de Dios como su eternidad o su vida. En el capítulo 13 se puede leer que el texto original, la madre del libro, está depositado en el cielo, Muhammad al-Ghazali. El Al-Ghazali de los escolásticos declaró: el Alcorán se copia en un libro, se pronuncia con la lengua y se recuerda en el corazón, y sin embargo sigue perdurando en el centro de Dios y no altera su pasaje por las horas escritas y por los entendimientos humanos. Alguien observó que se recuerda que ese increíble Alcorán no es otra cosa que su idea o arquetipo platónico. Es verosímil que Al-Ghazali recurría a los arquetipos comunicados al Islam por la enciclopedia de los hermanos de la pureza y por Abu Cefra para justificar la noción de la madre del libro. Bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado. Y hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, porque tenemos también la presentación de un amigo que se había separado por unas semanas desde España, se había quedado por diferentes problemas de salud, de cambio de casas, de una serie de aspectos que lo separaron momentáneamente de nuestro programa. Me refiero a nuestro querido Eduardo Ruiz, que viene hoy nuevamente a integrarse a Literatura Visión, como siempre, y nos trae una magnífica presentación que él titula Rayos y Truenos. Bienvenido, Eduardo, esta es tu casa. Adelante. Adelante. Hola amigos de Literatura Visión. Mucho tiempo sin hablar con vosotros debido a unos problemas de salud y también porque, como podréis observar, he cambiado un poco el entorno. He cambiado de casa. He dejado la casa familiar, aquella donde nació mi abuelo, el abuelo que fue a Almería con Federico García Lorca a estudiar y en el que seguramente en esa casa coincidirían muchas tardes cuando eran niños y cuando eran jóvenes. Sin embargo, no me he ido muy lejos. Me he ido a un sitio muy especial. Vivo a escasos metros de donde nació Federico, justo en el lugar que separa los dos pueblos. Y Federico García Lorca iba mucho de un lugar a otro, puesto que gran parte de la familia vivía en Fuentevaquero, aunque él ya con su familia habitaba en Valderrubio. Les voy a contar algo que le sucedió a Federico y que lo relataba su hermano. Lo cuenta en su libro Federico y su mundo.
Federico no heredó el miedo al rayo, pero quiero recordar un incidente de tormenta. Mi hermano y yo, Mozalbete, íbamos los dos a pie desde Valderrubio, camino de Fuentevaquero, y en pocos momentos estalló una tremenda tormenta, que sin duda se había venido preparando ante nuestra inadvertencia. A medio camino entre los dos pueblos, atravesando las enormes choperas que bordean el Cubilla, se hizo casi de noche en pleno día. El campo estaba desierto y mudo. Cayeron unos pesados goterones y el viento meneó furiosamente en los árboles. De pronto, un tabletazo seco y formidable y un caballo sin silla desbocado del que tuvimos que apartarnos para que no nos atropellara. El típico olor de ozono y otro tabletazo más lejano. Federico se me acercó demudado diciendo que le ardía la mejilla y que le había tocado una chispa del rayo, que en realidad fue deslumbrante. Yo me acerqué para mirar el sitio que él precisaba con el dedo, le tranquilicé y emprendimos el regreso sin hablar. Sin que pueda fijar la fecha, he conservado muy viva esta imagen y no sé por qué me vienen al recuerdo una confusa imagen de tormenta que ahora se me aclara enteramente ante la evocación de aquel episodio. Y recita: y el cielo daba portazo al brusco rumor del bosque mientras clamaban las luces. Son parte de los versos del poema Muerto de amor del romancero gitano. En la obra de Federico hay muchas alusiones a las tormentas. En mi ensayo que hice sobre él, llegué incluso a contar 5 poemas en los cuales las tormentas y los rayos son recurrentes. Y escribía un día a su amigo José María Chacón, que era canciller de Cuba en Madrid. Dice: ahora mismo comienza una gran tormenta. Los truenos, como grandes brasas de hierro negro que rondaran sobre una pendiente de piedra lisa, hacen temblar los cristales de mi casa. Señor, acuérdate de los rebaños que viven en el monte y de las garbas de trigo abandonadas sobre el rastrojo. Entre la luz cenicienta, mi madre y mi hermano dicen: Santo, Santo, Santo. Y esta mención continua a las tormentas viene de familia. Es difícil saber quién empezó. Todos cuentan que Dolores, la colorina, la criada, le tenía pánico y ella lo declaraba. Y cuando empezaba una tormenta, se encerraba en una habitación y encendía una vela y se ponía a rezar. Era una costumbre que se extendió a la familia, y ese miedo a la tormenta, por lo visto, también era compartida por don Federico, el padre del poeta, un hombre serio, adusto, que él no podría reconocer que tenía miedo a algo tan simple como un rayo. Y el caso está que cuentan que cuando había tormenta se encerraba también diciendo que iba a dormir la siesta aunque fueran las 12 de la mañana. Y prueba de ello, de ese pánico a morir por la acción de un rayo, es que allá donde fueran a vivir, don Federico colocaba un pararrayo. En la casa donde nacieron los niños en Fuentevaquero había un pararrayo, allá que en Valderrubio instaló otro, y cuando se fueron a vivir a Granada, en las diferentes casas que tuvieron, también se llevó un operario de Valderrubio, de Asquerosa, para que le colocaran pararrayos. Y eso, que parte de esas viviendas fueron de alquiler, no era el propietario. Pero aún así, don Federico pagaba de su bolsillo el instalar ese pararrayo para evitar que hubiera un accidente. Quien sí está muy documentado su pánico hacia las tormentas era la prima Aurelia. La prima Aurelia, que era 14 años mayor que Federico y fue la primera prima que llevaría a Federico al teatro, le tenía auténtico pánico. De hecho, simulaba desmayos cuando oía un rayo. Y conforme Federico se iba haciendo mayor y muy pícaro, era un niño muy travieso, cuando empezaba una tormenta y la prima sabía que Federico andaba por allí, siempre le decía a su madre: mamá, cierra la puerta que viene el diablo. Y el diablo era el propio Federico, que quería ver cómo su prima se desmayaba por culpa del miedo, del pánico que le tenía a los rayos. Yo recuerdo
en mi infancia que también sucedía, que de pronto venía una tormenta y lo mismo, y con la misma rapidez que venía, se marchaba. Y era algo súbito. Por desgracia, por el cambio climático, pero hace muchos años que dejó de llover en verano, y esas tormentas sorpresivas ya no asustan, por desgracia, no asustan a nadie. Dentro de una semana volveré con vosotros, volviendo al tema que me ocupaba antes de mi enfermedad y de mi mudanza, y retomaré el estudio de todas las amistades que tuvo Federico, que le influenciaron tanto en su obra como en su vida. Hasta entonces, un saludo. Entonces, sigue desde Argentina nuestra querida doctora María Cristina Arzona, miembro de honor de nuestra Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, vicepresidente de la coalición Paz, Arte y Cultura, que dirige el doctor Ernesto Can, y otra serie de diferentes doctorados que tiene ella y otros cargos a través de toda su vida, lo que ha hecho. Hoy ella viene nuevamente porque va a estar con nosotros durante un tiempito en estos programas para explicarles muchos de los aspectos de lo que significa la coalición Paz y Arte y Cultura, y va a tratar temas muy interesantes que yo creo que debe ser conocido por todos ustedes. Adelante, María Cristina, bienvenida nuevamente. Hola a todos, mi nombre es María Cristina Azcona, soy la vicepresidente de Paz Arte Cultura, Paz Pax, entre otras organizaciones como UPO, Bilingual MCA, Coalición Internacional por la Paz. En este momento, en esta oportunidad, quisiera hablarles de un tema importante como es el del alcance de la paz mundial, que a todos nos interesa, la paz que todos anhelamos, donde ya no haya ese tipo de confrontaciones, de enfrentamientos entre los países. Y vamos más allá, también quisiéramos lograr una sociedad más educada, ya desde los jardines de infantes, donde se pueda aprender a resolver los conflictos de un modo más humano y más pacífico. Enseñar a los niños desde muy pequeñitos, igual que cuando aprenden los colores, que también aprendan la empatía, ponerse en el lugar del otro, mediante juegos, mediante experiencias dirigidas, donde ellos entiendan cuentos, donde ellos aprendan a observar, valorar e imitar las acciones heroicas, las acciones solidarias y empáticas. La literatura tiene mucho que ver con todo esto. En mi infancia me formé sobre todo a través de anécdotas, de cuentos, anécdotas de los santos, de los héroes patrios, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento. Y esas anécdotas, esos pequeños relatos que nos enseñaban en los libros iniciales de lectura, al mismo tiempo que aprendíamos las palabras y las primeras construcciones sintácticas y semánticas, aprendíamos también estas acciones no necesariamente heroicas, ya que si bien eran héroes patrios de Argentina, las anécdotas apuntaban más a su vida cotidiana. Recuerdo la anécdota de Sarmiento, que siempre me vuelve a hacer sonreír cuando la recuerdo, porque la anécdota contaba que él tenía un guardia personal cuando era presidente. Entonces, el muchacho venía siempre 10 minutos antes y él le decía, no vengas 10 minutos antes, vos tenés que llegar a la hora exacta, ni un minuto antes ni un minuto después. Y el muchacho después llegó 5 minutos tarde. Sarmiento le decía, no, vos tenés que venir a la hora exacta. Las 10 son las 10.
Y al día siguiente otra vez vino 15 minutos antes. Y Sarmiento le dijo: la puntualidad es llegar a la hora exacta. Y no 10 minutos antes ni 10 minutos después. Tratar de acercarse al momento indicado. Eso se llama, de alguna manera, ser considerado con la otra persona. Y él le enseñaba, le educaba a este jovencito la importancia de la puntualidad. Y nosotros recibíamos la noción de puntualidad a través de estas anécdotas y de estos cuentos. Lo mismo con San Martín, bueno, con todas esas pequeñas anécdotas, su vida cotidiana, cómo era él como ser humano, resultaba sumamente educativo. Y lo mismo sucede en todos los países, en todos los colegios, ya que la educación se apoya mucho en la literatura, en las historias, en los libros, y transmitirle esos conocimientos a los chicos muchas veces ahora está pasado de moda, pero es la única manera de lograr que, más allá de la educación en cada familia, el niño pueda recibir la influencia de artistas famosos, de héroes. ¿Cómo hace sino a través del libro, de la biografía? Conocerlo. Después está el libro de Lincoln, El desconocido, donde cuenta el libro toda la biografía de Lincoln cuando era pequeñito, de qué manera aprendió a leer y escribir con una Biblia y cómo eso lo marcó. Por ejemplo, Lincoln aprendió a leer con una Biblia, entonces automáticamente ese nivel de valores, ya él se empapó de esto a muy corta edad. Y eso influyó después en su personalidad de una forma inusitada. Por eso debemos acercarle los libros a los niños. Si ellos no saben leer todavía, leerles el cuento con entonación. Recuerdo a mi papá que siempre nos leía la Biblia haciendo la voz de los personajes. Iba cambiando la voz y entonces lo recibíamos como con mucha vivacidad, vivamente la historia, y no como algo, como se dice vulgarmente, la fría letra de ese libro o de esa Biblia, sino lo vivíamos como si estuviera ocurriendo en ese mismo momento, como una obra de teatro. Y nos hacía divertida la lectura, y eso seguramente determinó que uno después amara la lectura, como en mi caso la amo yo. Y creo que apoyarnos en las experiencias y no en recetas frías de libros de texto, cómo educar a los niños, sino utilizar nuestra propia experiencia, es positivo para las nuevas generaciones, que ellos reciban de algún modo esta receta, entre comillas, de cómo formarse en valores desde muy chiquito. Todos sabemos que todo aquello que se aprende antes de los 2, de los 3 años, no se borra nunca más de la memoria. Hasta los médicos lo dicen. Cuando un anciano pierde la memoria, generalmente pierde la memoria de los últimos procesos, de los últimos días, de los últimos meses, de los últimos años. Pero las cosas que vivió cuando era así muy pequeñito no se le van a borrar nunca, porque está grabado a fuego. Entonces aprovechemos esto para capacitar a los niños en los contenidos de la paz, porque el mundo va hacia un destino muy violento y es nuestra responsabilidad como educadores, como filósofos que somos, como profesores y como líderes de paz, debemos y tenemos la responsabilidad de transmitir estas herramientas que a nosotros nos pudieron servir y de alguna manera trasladarla al otro para que el otro también pueda utilizarla o generar nuevas herramientas. Pero nos apoyamos en lo conocido. A veces hemos oído decir que el progreso de la humanidad muchas veces es un enano que se apoya en los hombros de un gigante, ¿no? Y bueno, el gigante es toda la historia del mundo. Ese es el gigante, es toda la historia pasada. Y el enano es la nueva vida del mundo, la nueva generación, es lo que se va generando más cortito, en el plazo de tiempo más breve. Entonces, si a lo mejor apoyamos estos últimos años con la pandemia y demás en los hombros y en la espalda
de ese gigante que es toda la humanidad y todo su pasado. Tal vez ahí podamos ver un poquito más lejos. Si olvidamos la historia, quedamos reducidos a esa corta estatura y no vamos a poder ver nada de nuestro futuro. Pero si tomamos todo el pasado y empezamos a apoyarnos sobre eso y avanzamos más allá, seguramente vamos a poder ver mucho más. Bueno, en Paz Arte y Cultura tenemos muchos proyectos para el 2023, en literatura, en pintura, en fotografía, en todas las artes. Estamos haciendo para 2023 más encuentros presenciales en España. Estamos haciendo una antología para niños formada por poemas de niños en Marcos Juárez, Córdoba, a cargo de Gloria Massa y Eda Otoniedi. En España está Marixé Abad con su equipo, con Ramón Pulido, con Antonia Cerrato, con Mari Callealta Torres, Gloria Nistal, Alonso Molina, y bueno, y con todo su grupo humano. También está Nélida Baigorria con todo su equipo de Mar del Plata, General Pueyrredón y Ciudades de la Costa, que están proyectando talleres literarios para los alumnos de escuelas de adultos. Y bueno, en las ciudades que lo componen, en cada una tiene planificado distintas actividades y talleres de arte también para todas las edades. Todos estos talleres en Moreno, también en provincia de Buenos Aires, trabajan todos los años con Elías Galati en talleres de poesía de la paz para chicos de zonas de riesgo, adolescentes que viven en zonas calientes del conurbano, zonas violentas. Y ellos en estos talleres aprenden de la paz a través de sus propias creaciones y se les dan premios, porque hay que estimular esa dedicación, el estudio, para que ellos aprendan lo que es el esfuerzo y después reciban su premio. Bueno, los dejo, hasta la próxima. Soy María Cristina Ascona y les mando un abrazo muy, muy grande. Ahora, como siempre, los videos de Alba Learning y sus videolibros o audiolibros. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, vamos llegando al final. En los capítulos o episodios que hemos ido presentando a través de estos 2, 3 años, 4 años que lleva Literatura Visión, teníamos casi siempre en esta última parte del programa lo que llamábamos los estelares de Literatura Visión. Efectivamente tenía un formato diferente porque traíamos a una persona o algún programa específico preparado específicamente para los estelares de este programa. Pero a partir del mes de enero de este nuevo año, si se dieron cuenta, los que vieron el programa del 9 de enero, el primer programa,
se fijaron que lo que se presentó en estos estelares fue un evento que habían hecho la delegación y el capítulo de la Florida, delegación no, porque el capítulo de la Florida consta de una directiva bastante amplia, y ellos presentaron un trabajo sobre el libro, sobre un libro, un autor, una opinión, y ese esfuerzo de hacer un evento presencial, como se está llevando a cabo ya desde un tiempo, desde que el asunto de la pandemia cerró sus puertas para dar nuevamente la entrada a todos estos literatos, a todos estos compañeros de literatura visión de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que van a presentarse presencialmente, a hacer estos seminarios, estos grupos, por los eventos. De acuerdo a este esfuerzo que hagan ustedes, y me refiero a todos los diferentes capítulos internacionales, cada vez que hacen un esfuerzo por echar adelante lo que es nuestro idioma español, nuestra literatura, la cultura de cada país, en fin, cualquier acto presencial que hayan hecho en nombre de la Academia va a ser presentado aquí, en lo que sean los estelares. Entonces será aquello que se hace físicamente y presencialmente en cualquier lugar para echar adelante los objetivos de nuestra Academia, aquí van a estar en este aspecto del programa, en esta presentación de estelares. Continuaremos con el mismo título, pero habrá cambiado la metodología del mismo. Entonces, una vez más, terminamos, y como siempre, vamos por más con estos pequeños cambios, esperando que ustedes entiendan el proceso que queremos llevar adelante y nuestros objetivos por ustedes, que son los que mandan. Así es que hasta la próxima, y seguimos siempre por más. Y con ustedes. La Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la ONGE ha dado un paso adelante creando un club de lectura por iniciativa del Departamento de Filología Hispánica, donde confirman quieren mejorar tanto la calidad del habla, de lectura y la lectura de los libros en el país. Por eso se ha convertido en la entidad coordinadora de este club de lectura. Porque como explicó ya el doctor Fernando, pues la cultura nuestra o la cultura humana entra a través de los sentidos y efectivamente a través de la vista, en este caso leyendo. Entonces creemos que este club de lectura viene a potenciar lo que instituciones del país están ya haciendo, como para hacer que la población y en especial la juventud estudiantil pueda ser amigo de los libros y crear esta cultura libresca que tanto nos ha hecho falta. Este club ha habilitado puntos de lectura en la biblioteca subterránea, en el campus de Bicuí, en la antena continental y en el aula cultural de la Fundación Constancia Manga en Socom, entre algunas, aunque esperan más entidades culturales que se puedan sumar a la iniciativa. Es porque vimos la necesidad de que los estudiantes tenían que tener un nuevo amigo, y los libros tienen que ser este nuevo amigo de los estudiantes, porque no podemos entender que haya ciencia, que haya cultura, que haya investigación en la ausencia de los libros. Filólogos y escritores componen este club de lectura, donde han asegurado estará abierto de manera especial a universitarios y estudiantes de centros secundarios, donde orientados podrán ejercer y ejercitar la lectura. Pretendemos crear un encuentro tanto con los estudiantes, así como todos los amantes de la cultura, de la lectura, para que podamos estar debatiendo sobre algunos libros, algunas novelas y cómo no, poder organizar algunas olimpiadas sobre textos literarios, entre otras cosas. Por eso invitamos a todos los estudiantes, sobre todo, y a los interesados para que se acerquen aquí en la antena regional de la EGLE en Bata o en el Departamento de Filología Hispánica de la Facultad de Humanidades para mínimamente pues adquirir el programa que se va a seguir para la ejecución de este club de lectura.
Organizarán concursos literarios y talleres de escritura creativa y profundización literaria en destacado, empujados por su lema: no se puede ser hombre o mujer de cultura sin la lectura, porque la cultura entra a través de la lectura.